La Voz del Caluz presenta Visiones Botánicas, una mirada a la presencia de la naturaleza en la colección Caluz. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este cuarto episodio de La Voz del Caluz. Estamos hablando de un proyecto muy interesante llamado Visiones Botánicas. Y en este cuarto episodio me da muchísimo gusto presentarles a Omar Olivares Sandoval, quien nació aquí en la Ciudad de México y es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia del Arte por la misma universidad. Desde septiembre del 2021 es investigador asociado de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y bueno, una amplia trayectoria. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, Gina. Fíjate que en estos 4 episodios hemos estado platicando mucho acerca de la botánica, de las plantas, de las implicaciones que tienen a nivel personal con cada persona que habita pues prácticamente el mundo, pero también a nivel estético y en el arte tienen una presencia importante. Cuéntanos desde tu experiencia académica, desde tu experiencia laboral, cómo han sido estos encuentros con la botánica y con las plantas. Bueno, como sabes, me interesé por la botánica. Yo creo que fue a través de la figura de José María Velasco, ¿no? Como bien dices, esta relación entre las plantas desde la disciplina botánica, desde la relación que tenemos con nuestra propia experiencia, ¿no? De las plantas. Por ejemplo, yo no la separo o trato como de no separarla, ¿no? Justamente en esta investigación que hice sobre Velasco, de la forma en que se representan o de las estéticas, ¿no? O de las iconografías, ¿no? Que son parte de ese mundo con el que nos relacionamos, ¿no? Con los mundos vivos de las plantas, ¿no? Ujú. Entonces, una de las cosas que he tratado de ver como en mi investigación orientada principalmente como hacia el siglo XIX, es como estas disciplinas científicas que crean una suerte de lenguaje visual, de un tipo de representación, ¿no? Para hablar, para representar el mundo botánico, pues también finalmente tiene efectos en la forma, ¿no? En que justamente planteamos esa relación, ¿no? Con el mundo vivo. Y por eso, bueno, me intereso no solamente por estas imágenes botánicas, sino como por paisajes, ¿no? Esta relación, pues que a grandes rasgos se puede decir que es el del arte y la ciencia, Ujú. ¿no? Cuando estudiamos historia del arte y entramos a Velasco, creo que es una euforia colectiva. Hay algo en conocer su obra que es muy inspirador, pues que además es muy cercano y que nos lo presentan, primero que nada, como el gran paisajista. Cuéntame cómo fue para ti ir explorando desde ese paisaje las otras posibilidades que, por un lado, reflejan época, nos hablan de usos y costumbres y, por supuesto, nos ponen frente a un catálogo súper amplio de plantas. Exacto. Bueno, en específico traté de examinar, por ejemplo, cuál es esa relación del paisaje pictórico de Velasco, ¿no? Por supuesto, todos conocemos esos grandes paisajes del Valle de México que nos fascinan, ¿no? Que nos impactan, ¿no? Tienen un impacto muy grande. Ha habido siempre, no siempre, perdón, bueno, yo creo en la segunda mitad del siglo XX, pues un interés muy grande sobre este paisaje y un relato, ¿no? Que lo acompaña, ¿no? Como identitario, pues estos grandes valles de México. Y hay un relato, para mí había un relato de la historia del arte que traté de contextualizar en todas las facetas que era Velasco, ¿no? Esas facetas eran el Velasco botánico, el Ujú. Velasco anatomista, el Velasco realmente científico que fue, ¿no? Entonces, surge así como, por ejemplo, que hay un diálogo pues muy continuo, realmente sin límites, ¿no? Entre, por ejemplo, pues las formas en que hacía iconografías, ¿no? Hacía dibujos botánicos, ¿no? Y eso no solo se refleja en su paisaje, sino que el paisaje en Velasco
es mi, digamos, creo que mi hipótesis, se construye también a Mm. través de esas disciplinas, ¿no? Entonces, digamos que una de las formas de contextualizar esos paisajes del Valle de México, la obra que sí conocemos, que es más famosa de Velasco, es eso, contextualizándola en toda una suerte de producción visual, ¿no? Que tenía la ciencia y su desarrollo en el siglo XIX. Para las, que nos las personas que nos están escuchando y que quizás no están ubicando muy bien la figura de Velasco y sus implicaciones en la historia del arte en México, cuéntanos un poquito de él. ¿En vida fue exitoso? ¿Fue bien recibida su obra? ¿Había otros artistas que estaban explorando estas mismas líneas pictóricas o en realidad él fue alguien muy particular en cuanto a materiales, formatos y demás? Puedo decirte que la vida de Velasco y su carrera académica fue muy interesante porque, bueno, sabemos que él fue el alumno de un primer paisajista de la academia, que fue Eugenio Landesio, que traía todo este conocimiento sobre el paisaje que aprendió en Roma y que allá estaba como muy vinculado a justamente el conocimiento científico, ¿no? Y Ujú. de ahí partimos como, de ahí parte la carrera de Velasco como alumno de Landesio. Y fue un personaje que fue exitoso, pero hasta ya entrado, ¿no? El siglo XIX, realmente el paisaje en la academia pues era considerado como un género no tan Ajá. importante como el de la pintura de historia, ¿no? Lo sabemos. Entonces, el éxito que logra Velasco justamente tiene que ver, creo, con toda una serie de circunstancias que lo acompañan, por ejemplo, en las grandes exposiciones universales, ¿no? Del siglo XIX, en donde justamente, pues, dentro de toda esta retórica del progreso, ¿no? Se da muy importante, un lugar muy importante, pues, al paisaje, ¿no? A su relación con la ciencia, ¿no? Digamos que en este contexto internacional en el que está, por ejemplo, Velasco en las exposiciones universales, vemos a otros personajes, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, Frederick Edwin George, ¿no? Como estos paisajistas que también están como muy vinculados con aquellas de disciplinas científicas, ¿no? Que están en pleno desarrollo, pero Velasco tiene la particularidad o tuvo la particularidad de que fue un científico per se, Mm. ¿no? Desde estudiante de la academia, tomó cursos en la Escuela Nacional de Medicina con un profesor, Lauro Jiménez, ¿no? Que heredó por ejemplo, el acervo botánico de Vicente Cervantes, ¿no? De aquellas expediciones, la Real Expedición Botánica que venía del siglo XVIII, ¿no? Entonces, estuvo rodeado, ¿no? De unos personajes, su propio hermano, ¿no? Que fue parte también de la Escuela Nacional de Medicina. El mismo Velasco fue parte de la creada en 1868 Sociedad Mexicana de Historia Natural, ¿no? Fue miembro desde la primera hora. Todo eso llevó a que el paisaje fuera adquiriendo mucha mayor importancia, ¿no? A lo largo de estas décadas del siglo XIX, ¿no? Y yo creo que esa aceptación y ese éxito en buena parte se debió a que muchas instituciones que importaban para el desarrollo, para el progreso del país, ¿no? Todas estas tareas que hacía Velasco, además de sus Mm. paisajes, ¿no? Como ilustrador científico, como botánico, como incluso estudioso Sí. científico, ¿no? Pues fueron como muy importantes para darle un lugar central, ¿no? Ujú. Sí, estamos hablando de un personaje que habilitó o instrumentalizó distintas disciplinas para lograr un paisaje que fue muy rompedor, que tenía composiciones claramente atractivas y que hoy también nos permiten entender cómo era nuestro territorio. ¿Cómo crees que su obra se puede entender en el contexto de los cambios políticos y sociales del México del siglo XIX? Sí, exacto. Como venía diciendo, creo que hay unos grandes cambios políticos y sociales, ¿no? En el siglo XIX. Uno de ellos, no sé, por ejemplo, a través de la Secretaría
de fomento, ¿no? Que pues hacia la segunda mitad del 19 pues toma el liderazgo, por ejemplo, del desarrollo del país, ¿no? Y crea todas estas espacios e instituciones para el desarrollo de la ciencia, ¿no? Que debe acompañar ese progreso. Pues Velasco, junto con personajes como que conocía bien, ¿no? Como Mariano Bárcena, ¿no? Como Antonio del Castillo, estos geólogos, ¿no? Que trataban pues de detonar, ¿no? El desarrollo minero del país, ¿no? O también conociendo las especies vegetales, como por ejemplo con este personaje, José Ramírez, ¿no? También como cercano a Velasco o Manuel María Villada, ¿no? De la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Pues todos estos personajes tuvieron lugares, roles centrales, ¿no? En esa política del desarrollo. Uno de los grandes eh, problemas o de las circunstancias que tenía que ver con las plantas, con la investigación de las plantas, de la botánica, pues era el desarrollo, por ejemplo, de medicamentos, ¿no? Y esto ocurrió en el Instituto Médico Nacional, ¿no? En toda esta serie de institutos que se inauguran a partir de 1888, ¿no? También el Instituto Geológico Nacional, ¿no? Pues que son vistas como instituciones claves para el desarrollo, como dije, y en las que Velasco colaboró, ¿no? Claro, es súper interesante, ¿no? Que haya tenido también esa capacidad de ir incorporándose a diferentes espacios y con cierta autoridad, conocimiento y también esmero a contribuir a estos avances. Y cuéntame cómo ha sido tu experiencia con el Museo Caluz, con este proyecto que además es muy grande, que tiene un programa público importante y que pone al centro de la conversación un tema que sí viene desde el arte, pero que nos enfrenta y nos hace conocer o nos acerca desde otro lugar la botánica y todo ese mundo floral que si bien está presente, nos hace falta conocer más a detalle. Exacto. Yo creo que el proyecto y la exposición del Caluz creo que es muy importante como para darnos cuenta no solo del Velasco artista, ¿no? El acervo botánico y de dibujos, ¿no? Que está aquí, pues es muy importante. Y para comprender justamente no solo que es otra faceta o una faceta que se añade más, ¿no? Al pintor, sino que era un personaje polifacético en el que todo esto estaba unido, ¿no? Todo esto lo reunía, ¿no? Y por ejemplo, creo que uno de los grandes atractivos pues, que tendrá el visitante como de esta exhibición es darse cuenta, por ejemplo, de ese personaje que podía ser desde en sus salidas al campo, ¿no? En las que a la vez pintaba paisajes, ¿no? Y supuestamente, bueno, nos dice Velasco en su diario que, por ejemplo, este paisaje de gran formato, ¿no? De Santa Isabel de 1875 va, ¿no? Y lo pinta ahí en el campo, en esas salidas que hacía, pero en esas salidas al mismo tiempo hacía, prensaba plantas, Ujú. coleccionaba plantas, las dibujaba, estudiaba, por ejemplo, los ajolotes, ¿no? Del lago de Santa Isabel. Es decir, reunía como en una misma figura, ¿no? Una serie de roles que hoy vemos un poco desintegrados, Claro. ¿no? Y ese es como también el gran atractivo de Velasco, ¿no? Oye, Mari, ¿tú dirías que si estamos hablando de una figura muy particular o es algo que compartía con sus colegas, con sus contemporáneos, con las personas que colaboraba o con las quizás otros paisajistas con los que rebotaba ideas o sí estamos frente a un personaje muy especial? Yo creo que sí estamos frente a un personaje muy especial, no solo en el ámbito local, es decir, pienso que pues una de las partes importantes de la educación de cualquier científico en el siglo XIX era pues el desarrollo de habilidades en el dibujo, en la lectura misma, ¿no? Como iconográfica de toda una serie de iconografías científicas. Sí, las exigencias decimonónicas, digamos. Exacto, y había como esta educación, ¿no? Y que quizás nos sorprenda también que sea un poco más integrada de lo que es hoy, ¿no? En este mundo que vivimos de la especialización.
Pero Velasco realmente por esta rigurosa enseñanza que tuvo en el dibujo académico, ¿no? Y en la pintura, por supuesto, en todos los conceptos del paisaje que tenía su maestro Landesio, yo creo que hace una figura que resalta mucho más, ¿no? Que, por ejemplo, algunos de sus colegas, ¿no? Que también pues, hicieron como practicaron el dibujo, ¿no? Y en el contexto internacional también pienso que es una figura también muy peculiar, ¿no? Pues si bien tenemos como toda esta escuela, por ejemplo, del río de Hudson, ¿no? Que se vinculó como de forma muy importante, ¿no? Con, por ejemplo, las teorías geológicas emergentes, ¿no? En el siglo XIX. Realmente no tuvieron una educación tan sólida en el ámbito científico como sí la tuvo Velasco, O ¿no? sea, dirías que fue más riguroso en ese Y sentido. fue mucho más rigurosa y hay que pensar que la academia es como muy interesante, la educación de la academia en este momento, porque estos cursos que se hacían, ¿no? De los artistas, de los pintores, pues incluían, sí, justo, por ejemplo, lecciones importantes de anatomía, ¿no? De muchas disciplinas que pues eran como consideradas como parte importante, no tanto vistas como una interdisciplina, sino parte importante del desarrollo del pintor, ¿no? A nivel técnico y visual, ¿cuáles dirías que son los elementos que quienes nos están escuchando tendrían que considerar cuando estén frente a una obra de Velasco? Bueno, ya decía que, por ejemplo, uno de los elementos más sorprendentes que habría que ver es, por ejemplo, la pintura al aire libre o en campo, ¿no? Desde el trabajo de campo, ¿no? Y pensar que Velasco pintó eso, Ujú. ¿no? En sitio, ¿no? Y no necesariamente o no completamente en el taller, ¿no? Que es una de las afirmaciones que hizo Velasco, pues es como uno de los retos técnicos, ¿no? De hacer esos grandes paisajes, pero también yo diría que Velasco, por ejemplo, no hemos observado que fue un gran litógrafo, ¿no? Y que el papel de la litografía, pues en el siglo XIX, en la prensa, sabemos, en las revistas ilustradas, ¿no? Como científicas, y en la posibilidad de reproducir la imagen cada vez más rápido y circularla como a distintos ámbitos, ¿no? En eso, Velasco tuvo una amplia producción, justamente, por ejemplo, en la revista de La Naturaleza, ¿no? Si bien como que no todas las litografías son firmadas con Velasco, pues sí podemos Sí. ver su lápiz, ¿no? Yo quisiera preguntarte cuándo fue ese momento en el que descubriste que te interesaba saber todo lo que pudieras de Velasco, teniendo acceso a muchas otras obras de arte, entendiendo que llevas también muchos años estudiando arte e historia. ¿En qué momento dijiste, me interesa Velasco, quiero profundizar en este tema y especializarme? Claro, bueno, fue algo entre un interés, ¿no? Que tenía en general por toda la ciencia, ¿no? Yo me intereso mucho por la ciencia y por el rol de las imágenes, ¿no? No solamente como un poco salir la idea de que son como Mm, representaciones, nada más, y justamente pensar cómo son como conocimientos, ¿no? Las imágenes. Y creo que una de las cosas que encontré en Velasco fue justamente eso. Velasco no solamente representó o fue un ilustrador científico, sino que creó conocimiento con sus mm, imágenes. El mm. caso, por ejemplo, que a mí me interesó muchísimo y por el cual ahí llegué a Velasco fueron sus láminas anatómicas sobre los ajolotes, ¿no? Y toda la controversia en la que estuvieron estas láminas anatómicas y cómo la ¿Cuál fue la forma... controversia? Recuérdanos esa controversia, por favor. Es una controversia que es conocida y que tiene que ver con la metamorfosis del ajolote, que es un anfibio, lo sabemos, endémico Sí. de los lagos de México, y que se debería transformar en salamandra, ¿no? Es una especie de salamandra, pero no lo hace, ¿no? Hoy eso se conoce como neotenia, ¿no? Bueno, en el siglo XIX, por la introducción del darwinismo, ¿no? Y la emergencia de una serie de debates que tenían que ver con el desarrollo
de los organismos, ¿no? Eh, el hecho de que el ajolote no se transformara se convirtió en un problema evolutivo, ¿no? Y Velasco entró a esa controversia, específicamente con un biólogo alemán muy importante, un darwinista llamado August Weismann, que argumentaba pues que justamente el hecho de que el ajolote no se transformara era una especie de reversión. No Ok. puedo como ahondar muchísimo en eso, pero Velasco, a través de su estudio que publicó sobre el ajolote en 1879, entró a esa controversia y pudo generar una serie como de observaciones anatómicas muy importantes para ese debate. Qué interesante, ¿no? Digo, y también me sorprende mucho la capacidad justo de vincularse con otros debates, entrar desde lo visual a una conversación científica y que más fuera tan relevante. Me gustaría que profundizáramos en el Jardín de Velasco, que será parte de las actividades dentro del marco de visiones botánicas. ¿Qué va a pasar exactamente? ¿Qué han pensado? Eh, ¿A qué se va a enfrentar el público cuando llegue al Museo Caluz? ¿O con qué se va a encontrar? Más que enfrentar, ¿con qué se va a encontrar? Bueno, yo creo que se va a encontrar con muchas cosas que espero que sean parte de una relectura de Velasco, para empezar, ¿no? Una relectura que nos acerque a este contexto científico, ¿no? Y yo creo que una forma muy importante, ¿no? Es como ver esta visión de nuevas fuentes también, ¿no? Que nos abren otras posibilidades de comprender Velasco a través de su archivo, de sus materiales, ¿no? De la forma, quizás incluso como más a ras de tierra, ¿no? No desde el relato canónico del artista, ¿no? Que se creó en el siglo XX, sino desde la práctica, ¿no? ¿Quién era Velasco en la práctica? ¿Cómo dibujaba? ¿Cuáles eran sus intereses? ¿No? Y finalmente, cómo de nuevo, decir cómo reunía todas estas facetas, ¿no? De ilustrador científico, paisajista y científico. Si tuvieras que pensar en algún tipo de conclusión, algún tipo de vínculo de Velasco con el arte contemporáneo o las prácticas actuales, ¿qué dirías? ¿Qué encuentras ahí? Yo creo que yo he visto que Velasco tiene un interés muy grande en el arte contemporáneo y conozco muchos artistas que han orientado su trabajo, su interés, ¿no? A entender a Velasco y también hacer una relectura. Por ejemplo, hay un interés muy grande de cómo replantear, ¿no? Es el paisaje, ¿no? Hoy en día. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, nos obliga como a replantear esta interdisciplina, ¿no? Que creo que tiene mucho interés, ¿no? En el mundo Mm. contemporáneo, ¿no? En el que podemos ver todas estas relaciones, ¿no? Que construye un paisaje, ¿no? Y que, por ejemplo, pues creo que fue una de las cosas importantes para Velasco y creo que es motivo de interés. Por supuesto que, por ejemplo, em, hoy en día hay también un giro investigativo, ¿no? En el arte contemporáneo que justamente llama, por ejemplo, a estos traslapes, ¿no? Del arte y la ciencia. Claro que el arte y la ciencia pues han cambiado mucho desde el siglo XIX, ¿no? Omar, ¿cuál dirías que es la relación, si es que la hay, entre Velasco y el arte contemporáneo? Yo creo que más que una relación hay un interés muy grande en el arte contemporáneo y por muchos artistas contemporáneos que por ejemplo, conozco. Por la obra de Velasco, no solo un interés estrictamente histórico, sino, por ejemplo, a través de cómo replantear o cómo podríamos replantear hoy el paisaje. El paisaje, pues, es esta suerte de entrada a un mundo en el que hay relaciones biológicas, físicas, culturales, ¿no? Y que permite o permitió en el siglo XIX verlas de forma integrada. Y creo que esa integración de conocimientos es uno de los intereses de los artistas contemporáneos
Y hoy que se habla, por ejemplo, de un paradigma investigativo, ¿no? En el arte contemporáneo, podemos ver que ocurren todos estos traslapes, ¿no? O todas estas intersecciones entre arte y ciencia, pero por supuesto ha cambiado mucho, ¿no? Lo que se entiende por arte o por ciencia desde el siglo XIX. Y claro que estos conceptos, más que sean como normativos, ¿no? De una práctica en el arte contemporáneo, Mm, sí realizan o abren un espacio de prácticas, ¿no? En los que estos traslapes, ¿no? Como digo, entre algo que podría ser visto como científico o algo exclusivamente artístico, ocurren, ¿no? Constantemente. Entonces, Velasco, como esta figura que justamente produjo estos traslapes, mm. ¿no? Que fue fluido, digamos, en este mundo de disciplinas, ¿no? Y de prácticas, creo que es importante en el sentido, pues, que genera una especie de posible referente de muchas prácticas, ¿no? Y únicamente para concluir, me gustaría que me contaras cuál es tu visión respecto a la ciencia y el arte hoy en día. Y pensando en tu práctica profesional, en tus investigaciones y teniendo siempre cerquita a Velasco, ¿no? Pero ¿cómo ves hoy ciencia y arte? ¿Están cerca? ¿No? ¿Qué piensas? Bueno, como dije, ciencia y arte han cambiado mucho en términos conceptuales, en términos prácticos, pues no se diga. Yo, digamos que más que explorar esa relación en un sentido conceptual, ¿no? Me interesa verla en términos de las prácticas de conocimiento. Yo usaría como Mm, esas palabras, ¿no? Y conocimiento rebasa a la ciencia, rebasa también al arte, aunque por supuesto el arte también es conocimiento. Y en ese sentido, Velasco siempre está cerca, claro, ujú, ¿no? Porque justamente fue quien me permitió plantear que hay una práctica que tiene que ver mucho con la imagen, ¿no? Que tiene que ver mucho con cómo no solo un dibujo anatómico, por ejemplo, no es una fotografía, ¿no? Es una construcción muy compleja, ¿no? Que se vincula con cómo se conocen las cosas, ¿no? ujú. Entonces, ¿Y cómo se traslada ese conocimiento? y cómo se También. traslada, cómo se transmite, se Sí, recibe, sí, sí. ocurren muchas cosas, ¿no? Con los dibujos, con las imágenes, no son construcciones simples, los paisajes de Velasco no son para mí imágenes retinianas, ¿no? Sino que hay una construcción muy compleja que a veces involucró muchas veces como un más allá, una comunidad más allá del pintor, ¿no? Y una de serie de disciplinas mucho más grandes que solo como las reglas de composición de la pintura. Entonces, Velasco me permite ver eso teóricamente, ¿no? Justamente cómo es esa práctica en que podemos observar esa construcción del conocimiento. Esta pregunta es casi un juego, ¿no? Pero me interesaría, o si la quieres contestar, estaría lindo. No podemos hablar con fantasmas, pero ¿qué le preguntarías a Velasco? ¿No? Como después de estudiarlo, de observarlo, de compartirlo, de que nos platiques de él, ¿qué le preguntarías acerca de su obra, de su obra? Bueno, no se puede hablar con fantasmas, pero sí he logrado preguntarle como muchas cosas a Velasco, que creo que me ha dado como respuesta. Y creo que un interés muy grande hoy es saber, por ejemplo, ¿cuál era ese concepto? ¿Cómo hablaría Velasco del paisaje, de su propia experiencia, ¿no? De haber sido maestro de Eugenio Landesio, ¿no? Haber aprendido esa particular escuela del paisaje, ¿no? Que tenía Landesio. Y me pregunto cómo sería la enseñanza de Velasco, ¿no? Hemos también como dejado de lado eh, a toda esta línea de alumnos y de alumnas, de mujeres pintoras, ¿no? Interesadas en el paisaje a fines del siglo XIX, pues que desarrollaron obra y que muchas veces desconocemos, pero que fue como muy importante, ¿no?
que se pudo desarrollar gracias pues a la enseñanza de Velasco. Y como todos estos alumnos que también tuvo, que fueron como parte de instituciones como que desarrollaron pues todas estas iconografías botánicas como Adrián Unzueta o Alfonso Tenorio, ¿no? Y me pregunto cómo aprendieron, ¿no? Cómo continuó, digamos, este trabajo de Velasco. Muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si quieras comentarle algo a las personas que nos escuchan respecto a la exhibición, alguna recomendación. Pues que, no sé, perdón, no se me Pues ocurre. que Pues vengan que al Museo vengan. Caluz, que nos visiten. Sí, que nos visiten y que pongan mucha atención. Yo creo que es una exhibición que realmente va a cambiar la figura que tenemos de Velasco y para mí realmente es como estoy muy contento. Es una exposición que converge mucho con la forma en que yo veo a Velasco como este personaje polifacético, científico que fue, ¿no? Entonces, ojalá que pueda haber una nueva percepción de Velasco y también una nueva percepción para el siglo XXI, ¿no? Es que escucharte hablar es súper interesante porque y vuelve un poco a la idea del inicio de esta conversación. Cuando nos encontramos con Velasco en las primeras oportunidades en la vida, en mi caso, hasta la carrera, es como una gran fotografía. Y escucharte hablar es darte cuenta de lo importante que eran los pequeños detalles, ¿no? Esas pequeñas fisuras, esos pequeños espacios que nadie más estaba observando, que hoy a la distancia no solamente nos sirven para entender cómo era nuestro país en el pasado, sino también para entenderlo a él como artista y dónde colocaba su atención. Y eso a mí me parece todo un descubrimiento por completo. Así que muchas gracias. Qué bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Estás activo en redes sociales? ¿Dónde te puede leer la gente que hoy te escucha? En la página de estéticas.unam.mx, ¿no? Ahí pueden encontrar como una serie de artículos míos. No estoy muy activo en redes sociales, pero mi ex Twitter es @OmarOliviers, entonces por ahí también me puede encontrar y frecuentemente pues en algunos medios de comunicación, ¿no? Portavoz, por ejemplo, portavoz.tv. Pues muchísimas gracias, Omar. Nos despedimos de este cuarto capítulo y espero que pronto nos sigamos escuchando y viendo aquí en La Voz del Caluz. Yo soy Ina Jaramillo, muchas gracias.